Las fuerzas terrestres israelíes que operan en el interior del sur del Líbano, pertenecientes a unidades de la 36ª División y a la 679ª Brigada Blindada IFDAC, se encuentran en el tipo de terreno y entorno operativo que, históricamente, ha convertido la superioridad militar convencional en una desventaja más que en una ventaja. No están rodeadas en el sentido dramático que suele mostrar el cine. Lo que enfrentan es, desde el punto de vista operacional, mucho más peligroso y mucho más difícil de resolver que un simple cerco. Esto se debe a que lo que Hezbollah ha construido alrededor de las posiciones de las fuerzas de defensa de Israel en el distrito de Bint Jbeil, en los accesos a Nabatí y a lo largo de la red de carreteras que conecta las aldeas situadas al sur del río Litani, no es un anillo que pueda romperse con blindados y apoyo aéreo. Es un entorno de combate, un entorno escalonado, cuidadosamente preparado y gestionado con inteligencia por una organización que ha pasado 20 años preparándose exactamente para este enfrentamiento contra este adversario y en este mismo terreno. Los integrantes de la fuerza Radwan de Hezbollah no se están concentrando para lanzar un asalto frontal. Están llevando a cabo una estrategia mucho más sofisticada y considerablemente más peligrosa. Se posicionan, observan y esperan la oportunidad operativa que inevitablemente genera la postura actual de las fuerzas israelíes. Unidades que deben desplazarse, reabastecerse, rotarse y mantener las comunicaciones con sus centros de mando. Según responsables de seguridad israelíes que han informado directamente a los comandantes desplegados sobre el terreno, la amenaza que más preocupa en este momento no es otra emboscada convencional, es un secuestro, una operación de la fuerza Radwan destinada a capturar soldados israelíes desde una posición avanzada, introducirlos en la red de túneles que se extiende bajo el sur del Líbano como si fuera una segunda geografía y utilizarlos como una herramienta de presión que ninguna operación militar, ninguna campaña aérea y ninguna presión diplomática estadounidense pueden eliminar por sí solas. 4 preguntas guiarán este análisis. En primer lugar, ¿qué ha construido realmente Hezbollah en el sur del Líbano durante los últimos 20 años? ¿Y por qué el entorno táctico que ha desarrollado hace que la actual postura operativa de las fuerzas israelíes sea mucho más peligrosa de lo que reflejan las cifras públicas de bajas? En segundo lugar, ¿qué es la fuerza Radwan? ¿Cuál es su misión específica en el conflicto actual y por qué los soldados israelíes reciben instrucciones de desplazarse siempre en parejas o en grupos de al menos 3 personas como respuesta directa al riesgo de secuestro que representa esta unidad? En tercer lugar, ¿qué revelan los enfrentamientos confirmados de las últimas semanas en Hadatta, Beit Lif, la colina Ali al-Tahir y Bint Jbeil sobre la evolución táctica de la forma en que Hezbollah combate a las fuerzas israelíes en un terreno complejo? ¿Y qué nos dice el desempeño israelí en esos combates sobre los límites del poder militar convencional en un entorno diseñado específicamente para neutralizarlo? Por último, cuando el propio Trump declara públicamente que no está satisfecho con la manera en que Israel está manejando la situación en el Líbano y la Casa Blanca expresa una frustración abierta por los resultados de una campaña que debía ser decisiva, ¿cómo influye esa presión política en la situación militar sobre el terreno? ¿Y quién termina pagando el precio cuando los plazos políticos dejan de coincidir con la realidad operacional? Comencemos por el terreno y por la red de túneles, porque es imposible comprender lo que les está ocurriendo a las fuerzas israelíes en el sur del Líbano sin entender el entorno físico en el que operan. Ese entorno está muy lejos de la imagen que gran parte del público occidental suele asociar con una operación militar en Oriente Medio. El sur del Líbano no es un desierto abierto donde los blindados y el poder aéreo puedan producir resultados decisivos. Es un paisaje formado por crestas de piedra caliza, densos olivares, antiguas aldeas de piedra construidas directamente sobre las laderas y una red de carreteras diseñada originalmente para el uso agrícola y no para la logística militar.
Cada acceso a cada aldea de importancia táctica atraviesa puntos de estrangulamiento donde un equipo antitanque compuesto por apenas 3 combatientes puede detener el avance de una columna blindada si está correctamente posicionado y tiene la paciencia suficiente para esperar el momento adecuado. Durante 20 años, Hezbollah se ha asegurado de que cada uno de esos puntos esté ocupado, cartografiado y equipado con las armas necesarias para aprovechar esa ventaja. La red de túneles es el elemento que modifica de forma más profunda el cálculo operativo y la experiencia de las fuerzas israelíes en la localidad de Tebnit a finales de mayo ilustra perfectamente por qué. Allí, las fuerzas israelíes lograron cercar a aproximadamente 30 combatientes de Hezbollah en un complejo subterráneo compuesto por más de 1 kilómetro de túneles interconectados. Sellaron las entradas y transmitieron a través de intermediarios que los combatientes tenían dos únicas opciones: rendirse o morir bajo tierra. Sin embargo, según la información más reciente, esos combatientes no eligieron ninguna de las dos alternativas. Permanecieron en el interior utilizando el sistema de túneles para lanzar proyectiles de mortero y desplegar drones contra las fuerzas israelíes que operaban en la superficie. Desde una perspectiva operacional, esto tiene enormes implicaciones. Las fuerzas israelíes disponen de superioridad numérica, mayor potencia de fuego, apoyo aéreo, vehículos blindados e incluso la ventaja física de haber sellado las salidas del complejo. Aún así, no pueden resolver el problema táctico que representan esos 30 combatientes, porque la arquitectura de los túneles impide destruirlos sin emprender un asalto subterráneo que implicaría riesgos extremadamente elevados para la propia fuerza atacante. No se trata de una falta de valentía ni de capacidad técnica, es la demostración de lo que pueden producir 20 años de ingeniería militar paciente, bien financiada y estratégicamente dirigida, una estructura defensiva capaz de transformar la inferioridad numérica y tecnológica en un equilibrio táctico que una fuerza superior no puede romper en condiciones aceptables. La red de túneles distribuida por todo el sur del Líbano plantea exactamente el mismo desafío, pero a una escala mucho mayor. Las evaluaciones de inteligencia confirman que la infraestructura subterránea que conecta aldeas, depósitos de armas, centros de mando y posiciones de combate no fue diseñada únicamente para ocultarse, sino también para facilitar operaciones ofensivas. Muchas de las entradas a estos túneles están camufladas con tal eficacia que incluso las fuerzas que operan directamente sobre ellas no pueden identificar con fiabilidad su ubicación. Además, según las advertencias transmitidas por responsables de seguridad israelíes a los comandantes desplegados sobre el terreno, algunos de estos sistemas subterráneos fueron diseñados específicamente para facilitar operaciones de secuestro. Un pequeño grupo de la fuerza Radwan puede emerger desde una entrada oculta, capturar a un soldado aislado o a una pareja de soldados que se haya separado de su unidad y desaparecer de nuevo bajo tierra antes de que las fuerzas de reacción puedan intervenir. Una vez que el rehén se encuentra dentro de esa red de túneles, la fuerza que intenta rescatarlo debe enfrentarse a un dilema extremadamente complejo, ya que cualquier intento de penetrar en el sistema subterráneo implica asumir riesgos potencialmente catastróficos. Desde el punto de vista militar, la capacidad de presión que genera una operación de este tipo resulta extraordinariamente difícil de neutralizar únicamente mediante el empleo de la fuerza. La fuerza Radwan merece una atención especial porque representa el elemento de la actual postura operativa de Hezbollah que más preocupa a los comandantes israelíes y al mismo tiempo uno de los aspectos que con mayor frecuencia ha sido descrito de forma incompleta en el debate público. No se trata de una unidad de infantería convencional, es la fuerza terrestre de élite de Hezbollah, entrenada específicamente para operar en terrenos complejos, ejecutar emboscadas, combatir a corta distancia y desarrollar campañas prolongadas de hostigamiento de baja intensidad, capaces de reducir gradualmente la eficacia operativa de un adversario superior
sin ofrecerle un objetivo claro que pueda destruir de manera decisiva. Durante la guerra de 2006, los combatientes de la Fuerza Radwan participaron en los enfrentamientos más importantes contra las posiciones israelíes y fueron responsables de buena parte de las bajas que obligaron a las fuerzas de defensa de Israel a replantear su doctrina operativa. La diferencia entre aquel conflicto y la situación actual es que esta unidad ha dispuesto de 2 décadas adicionales de entrenamiento, asesoramiento táctico iraní, experiencia directa de combate adquirida en Siria y la oportunidad de estudiar cuidadosamente cada adaptación táctica desarrollada por Israel desde 2006. Las advertencias que hoy reciben los comandantes israelíes no describen una amenaza hipotética. Según responsables de seguridad israelíes, los combatientes de la Fuerza Radwan están evitando deliberadamente los enfrentamientos directos y los combates a corta distancia. No actúan como una fuerza debilitada que intenta sobrevivir. Actúan como una organización que preserva cuidadosamente sus capacidades para emplearlas en un objetivo operativo específico. Vigilan constantemente los movimientos israelíes, identifican patrones en las rutas de patrulla y en sus horarios, detectan los momentos en que soldados individuales o pequeños grupos quedan separados de su unidad principal y preparan las condiciones necesarias para aprovechar esas oportunidades cuando se presenten. El riesgo de secuestro no es una posibilidad remota. Constituye la lógica operativa que, según la evaluación de los mandos israelíes, define la postura actual de la fuerza Radwan. Por esa razón, las órdenes permanentes para las tropas desplegadas en la zona establecen que los soldados deben desplazarse siempre en parejas o en grupos de al menos 3 personas y mantener coordinación continua con las fuerzas de reacción rápida terrestres y aéreas. No se trata de una medida preventiva frente a un escenario imaginario, sino de una respuesta a una capacidad que se considera real y ejecutable. Los enfrentamientos confirmados durante las últimas semanas aportan los datos operativos que respaldan esa evaluación. Cada uno ofrece información importante sobre la forma en que realmente se desarrolla este conflicto, más allá de la narrativa presentada por cualquiera de las partes. En Adata, dentro del distrito de Bint Jbeil, Hezbollah afirmó haber bloqueado un intento de infiltración israelí mediante una combinación de emboscadas, vigilancia avanzada y fuego preciso contra tropas y vehículos blindados, asegurando además la destrucción de varios carros de combate Merkava. La respuesta oficial israelí fue especialmente prudente. Reconoció los combates en la zona sin confirmar plenamente ni desmentir de manera específica las pérdidas de blindados mencionadas por Hezbollah. Ese tipo de comunicación ha llevado a numerosos analistas especializados a interpretar con cautela las declaraciones públicas emitidas durante operaciones de este tipo. Otro episodio especialmente significativo ocurrió en Beit Leaf, donde se registró el incidente más letal para las fuerzas israelíes desde el inicio de la renovada ofensiva terrestre, con 4 soldados fallecidos en un solo enfrentamiento. La secuencia táctica resulta especialmente reveladora. Un destacamento de reconocimiento de la Brigada Nahal detectó a un grupo de combatientes de Hezbollah e inició el enfrentamiento a corta distancia. Poco después, otras unidades israelíes avanzaron para apoyar a los soldados ya comprometidos en el combate. Sin embargo, esas fuerzas de refuerzo fueron sorprendidas por una segunda emboscada preparada específicamente para interceptar el movimiento de apoyo. La maniobra demuestra un elevado grado de planificación táctica. Aprovecha uno de los principios fundamentales de la doctrina de infantería, la obligación de acudir en ayuda de los compañeros que ya están combatiendo. Cuando una fuerza conoce con suficiente precisión cómo reaccionará su adversario, puede anticipar el recorrido de los refuerzos y preparar una segunda emboscada antes incluso de que comience el enfrentamiento inicial.
Según los informes disponibles, 3 de los 4 soldados fallecidos pertenecían precisamente al grupo de refuerzo, lo que sugiere una operación cuidadosamente diseñada y no un resultado producto del azar. El combate por la colina Ali al-Tahir merece un análisis aún más detallado debido a su importancia estratégica. Esta elevación domina una parte significativa del área de operaciones al sureste de Nabatie y ofrece una ventaja de observación que podría mejorar considerablemente la posición táctica de quien la controle. Las fuerzas israelíes intentaron ocupar la colina, pero la operación no logró su objetivo. Hezbollah afirmó haber rechazado varios asaltos, destruir 3 carros de combate Merkava y emplear fuego de cohetes y artillería contra las unidades atacantes. Durante ese enfrentamiento murió un soldado israelí y resultaron heridos un coronel y un teniente coronel, un hecho que indica que el combate alcanzó incluso a los elementos de mando de la operación. El comunicado oficial israelí reconoció los combates y las bajas, pero evitó describir el resultado como un éxito, un detalle que numerosos observadores consideran significativo. Según la información disponible, la colina permanecía bajo control de Hezbollah. Otro elemento que ha adquirido gran relevancia es el empleo de drones guiados mediante cable de fibra óptica. Esta adaptación tecnológica modifica de forma importante el equilibrio táctico porque elimina la eficacia de muchas de las capacidades de guerra electrónica utilizadas por Israel. Los sistemas tradicionales de interferencia funcionan bloqueando la comunicación por radio entre el operador y el dron. Sin embargo, cuando las órdenes viajan a través de un cable físico de fibra óptica, esas interferencias dejan de ser efectivas. Ante esa situación, las fuerzas israelíes incrementaron parte de sus desplazamientos durante la noche con el objetivo de reducir la capacidad de observación del adversario. La respuesta de Hezbollah consistió, según diversas evaluaciones, en incorporar sensores térmicos a algunos de sus drones, permitiéndoles detectar fuentes de calor incluso en ausencia de luz, aunque Israel señaló que no disponía de pruebas concluyentes sobre la instalación de cámaras de visión nocturna en esos aparatos. Los resultados operativos posteriores mostraron que la ventaja buscada mediante los movimientos nocturnos había disminuido considerablemente. Este intercambio continuo de adaptación y contraadaptación refleja la velocidad con la que evoluciona el enfrentamiento sobre el terreno. Cada innovación táctica encuentra una respuesta cada vez más rápida, generando un ciclo de competencia tecnológica y operativa que exige una capacidad constante de adaptación por parte de ambos contendientes. La dimensión política del conflicto no puede separarse de la realidad militar sobre el terreno. Analizar ambas como si fueran elementos independientes conduce a una comprensión incompleta de la situación, ya que cada decisión política influye directamente en las opciones disponibles para los mandos militares. Las declaraciones públicas de Trump en las que expresó su descontento con la forma en que Israel estaba gestionando la campaña en el Líbano e incluso sugirió que Siria podría tener que participar para lograr resultados que Israel no estaba consiguiendo por sí solo, fueron interpretadas por numerosos observadores como algo más que simples comentarios políticos. Desde esta perspectiva, representan un mensaje dirigido a un aliado con un considerable peso diplomático, transmitiendo que los resultados obtenidos sobre el terreno no se corresponden con las expectativas generadas al inicio de la operación. Ese tipo de mensaje incrementa inevitablemente la presión sobre el liderazgo israelí. Existe presión para mostrar avances visibles, presión para demostrar resultados en un plazo condicionado por la paciencia política de Washington y presión para sostener una narrativa de éxito mientras las condiciones operativas continúan siendo extremadamente complejas. Cuando las exigencias políticas avanzan a un ritmo más rápido que la realidad militar, la respuesta suele adoptar una forma conocida: aumentar el nivel de la operación, introducir más fuerzas, profundizar las incursiones e intentar ocupar posiciones cuya conquista anteriormente se consideraba demasiado costosa.
Desde esta perspectiva, la operación sobre la colina Ali al-Tahrir presenta características que algunos analistas interpretan como compatibles con una necesidad de demostrar progreso más que con un momento operativo considerado óptimo. Cuando ese aumento de la intensidad produce enfrentamientos como los registrados en Hadata, Beit Lif o Ali al-Tahrir, la presión política no disminuye. Por el contrario, tiende a incrementarse. A las expectativas estadounidenses se suman las exigencias de la política interna israelí, donde resulta difícil presentar una campaña prolongada marcada por bajas continuas y resultados limitados sin asumir un coste político creciente. En consecuencia, aumenta también la necesidad de obtener una victoria claramente identificable, localizar y neutralizar a la fuerza Radwan o conseguir un éxito que modifique la percepción general de la campaña. Sin embargo, esa necesidad política puede terminar influyendo en decisiones tácticas que el propio entorno operativo no necesariamente favorece. Todo ello conduce al problema más complejo de la campaña, la estrategia de salida. Cualquier análisis serio sobre la situación en el sur del Líbano termina enfrentándose a esta cuestión. El gobierno israelí ha afirmado que sus fuerzas permanecerán en la zona tanto tiempo como sea necesario. También ha sostenido que no se retirarán mientras no existan garantías suficientes de seguridad y mientras Hezbollah no haya sido desarmado de forma verificable. Paralelamente, el objetivo declarado de establecer una franja de seguridad hasta el río Litani continúa formando parte de la estrategia oficial. Cada uno de estos objetivos puede entenderse de forma individual. Sin embargo, considerados en conjunto, describen un escenario cuya finalización depende del desarme verificable de una organización que lleva décadas desarrollando sus capacidades militares, que obtiene parte de su legitimidad política de la resistencia armada frente a la presencia israelí y que continúa contando con el respaldo de Irán. Desde esta perspectiva, algunos analistas consideran que convertir el desarme verificable de Hezbollah en la condición previa para una retirada israelí plantea un desafío extraordinariamente difícil de alcanzar únicamente mediante medios militares. Mientras tanto, Washington continúa promoviendo conversaciones directas entre representantes israelíes y libaneses. Sin embargo, esas negociaciones avanzan paralelamente a una realidad operacional cuya evolución sobre el terreno no siempre coincide con los objetivos diplomáticos planteados. El gobierno libanés participa en esas conversaciones defendiendo la soberanía del Estado y el fortalecimiento de las instituciones nacionales, mientras Hezbollah mantiene su rechazo al proceso negociador y continúa desarrollando operaciones militares. Esta situación crea una dificultad estructural evidente. Quienes negocian no necesariamente controlan todos los elementos necesarios para garantizar la aplicación de cualquier acuerdo que pueda alcanzarse. A ello se añade el papel del ejército libanés, considerado por muchos observadores como un componente indispensable para ocupar el espacio que dejaría una eventual retirada israelí. Sin embargo, diversas evaluaciones señalan las dificultades que implicaría asumir plenamente esa función en un contexto político y social tan complejo. Los soldados israelíes desplegados actualmente en el sur del Líbano no operan en un entorno sencillo. Desde esta perspectiva analítica, se encuentran en una situación donde los objetivos políticos asignados a la campaña resultan extremadamente difíciles de alcanzar exclusivamente mediante instrumentos militares y dentro de los plazos que exigen tanto la política interna israelí como la relación estratégica con Estados Unidos. La historia ofrece un precedente relevante. La anterior presencia militar israelí en el sur del Líbano se prolongó durante años antes de concluir con una retirada unilateral, un desenlace que Hezbollah presentó posteriormente como una victoria estratégica. Ese precedente continúa siendo uno de los principales puntos de referencia para evaluar los acontecimientos actuales. Algunos analistas consideran que determinados patrones vuelven a manifestarse. Enfrentamientos complejos en localidades como Hadata, Beit Lif y Ali al-Tahrir,
una fuerza Radwan que evita combates directos mientras preserva sus capacidades para futuras operaciones, drones adaptados para reducir la eficacia de determinadas contramedidas electrónicas y una extensa red de túneles que dificulta convertir los éxitos tácticos en resultados estratégicos permanentes. La cuestión central pasa entonces a ser cómo definir un progreso militar significativo en el sur del Líbano. Si determinadas posiciones continúan siendo difíciles de asegurar, incluso frente a un adversario que numerosos informes consideran degradado respecto a etapas anteriores del conflicto, y si las evaluaciones indican que algunas de sus unidades priorizan preparar futuras oportunidades operativas antes que buscar enfrentamientos decisivos inmediatos, resulta inevitable preguntarse cuál sería el horizonte temporal necesario para alcanzar los objetivos declarados. Al mismo tiempo, el aumento de las bajas, las presiones políticas internacionales y la complejidad inherente a una presencia prolongada sobre el terreno continúan influyendo en las decisiones estratégicas. El desarrollo de los acontecimientos al sur de Nabatie puede interpretarse no solo como una sucesión de enfrentamientos militares, sino también como una prueba de resistencia para todas las partes implicadas. La evolución de esta situación seguirá dependiendo de la interacción entre la realidad operacional, las decisiones políticas y la capacidad de cada actor para sostener sus objetivos en el tiempo. Hasta el momento, los acontecimientos continúan ofreciendo un escenario de elevada complejidad, cuya interpretación exige observar tanto los resultados militares inmediatos como las implicaciones estratégicas de largo plazo.